Los nuevos materiales han provocado a lo largo de la historia pasiones y guerras. Algunos son naturales, otros los buscamos en el espacio sin mucho éxito, pero la mayoría son producto de nuestro ingenio. El acero y el nylon cambiaron el mundo y la historia continúa. En mi persona ya hay nuevos materiales, empastes, por ejemplo. En fin, hablemos con los creadores de las nuevas materias. Javier Peña y Ana Escoda son alquimistas de los nuevos materiales para construcción, moda y medicina. Víctor Puntes crea nanomateriales jugando con átomos. Luis Carlos Pardo lo sabe todo de materiales líquidos y el escultor Jaume Plensa ve luz en el hierro fundido y caras en la piedra. ¿Qué podrán decirnos todos ellos sobre los materiales nuevos? El material del futuro es... El grafeno. El grafeno. El grafeno. Dudaría entre el oro, el óxido de hierro y el óxido de cerio. La belleza. Inteligencia material. Primero fue la inteligencia de la especie humana, después la de las máquinas. Ahora podemos hablar también de la inteligencia de los materiales. Recientemente, un grupo de investigadores del País Vasco consiguió desarrollar el primer polímero autorreparable. Se trata de un material que puede cortarse en dos, volver a unirse y pasadas 2 horas, él solito se ha autorregenerado en un 97%. El polímero fue bautizado como Terminator. Un siglo atrás, apenas existían 160 materiales. Actualmente hay más de 160.000 y muchos de ellos son inteligentes. Los materiales inteligentes tienen algo, para mí, muy interesante. Y es que tú les dices que hagan algo en diferentes condiciones, luego ellos lo recuerdan y lo hacen. Y al final, nosotros como seres humanos tenemos hierro, tenemos cobre, tenemos zinc en nuestro organismo, tenemos los elementos que conforman el mundo. ¿Cómo puedo decir que nosotros estamos vivos y el material no lo está? Yo ahora pongo dióxido de titanio, que aparentemente está muerto, en una piedra, en una pared, en una pintura, en un suelo, y resulta que los óxidos de nitrógeno que contaminan el aire, que generan lluvia ácida, se transforman en nitratos descontaminantes. Materfat es el centro de materiales de Barcelona, donde se encuentran expuestas y catalogadas todas las familias de materiales. Un gran escaparate de biomateriales cerámicos, compuestos, polímeros. El material es lo que queremos que sea, solo tenemos que diseñarlo. Antes se creaban materiales, el acero fue la revolución industrial y a partir de aquí toda la industria empezó a generar aplicaciones para el acero. Llegó el plástico y toda la industria empezó a generar aplicaciones para el plástico. Ahora no, ahora tenemos una idea, tenemos una necesidad, tenemos un problema, cogemos los ingredientes y diseñamos un material, diseñamos a la carta. Ya no nos basamos en lo que existe, sino que soñamos lo que creemos que tiene que haber. Entre los materiales del futuro están las llamadas tierras raras, con nombres también raros como el neodimio o el praseodimio. Metales que se utilizaron poco en el pasado, pero que hoy están presentes, por ejemplo, en los smartphones. Las tierras raras prometen asegurar la sostenibilidad energética en el futuro. Toda la tecnología de teléfonos móviles, pantallas táctiles, toda esta revolución de la comunicación, todos los aerogeneradores, los coches híbridos, si funcionan y generan y transforman la energía, se hacen a partir de tierras raras, y que son raras porque son muy difíciles de extraer. Entonces, ahora que se han extraído unas cuantas, muchísimas empresas se dedican a entender que la mina ya no está en la tierra, o en Australia, o en China, o en no sé dónde. La mina está en recoger estos móviles fuera de uso y volver a sacar las tierras raras que se van a volver a utilizar en otras aplicaciones. La materia prima para generar materiales ahora creo que está en el basurero. Hasta hace poco, muchas de las capacidades aplicables a nuestro día a día de estos nuevos materiales eran pura ciencia ficción. Ahora, materiales como el grafeno permiten imaginar como real el traje invisible. Mientras tanto, diseñadores, científicos y empresas investigan para iniciar una revolución textil semejante a la del nylon, pero infinitamente más tecnológica.
Por ejemplo, en entorno salud, lo que estamos buscando es que el material textil responda a las variaciones de nuestras constantes vitales, sea capaz de recoger, por ejemplo, esfuerzo respiratorio, temperatura, electrocardiogramas, etc. Con toda la gama de materiales conductores orgánicos teníamos la posibilidad de imprimir electrónica. Podremos empezar a flexibilizar la electrónica. Tintes electrónicos, camisetas que monitorizan nuestras constantes vitales o prendas con iluminación LED. Coco Chanel llamó ingeniero de la moda a Paco Rabanne porque introdujo acetato y aluminio en sus creaciones. Hoy ya somos capaces de crear tejidos con nanotubos de carbono o vestir camisetas que nos pueden salvar la vida. Un papel estelar. Los primeros en crear y usar papel higiénico fueron los chinos. En el siglo II a.C., ya diseñaron un papel rudimentario cuyo uso principal era el aseo íntimo. Mucho más tarde, allá por el siglo XVI, las hojas chinas de papel higiénico destacaban por su gran tamaño. Medio metro de ancho por 90 centímetros de alto. Sin duda, en consonancia con la posición jerárquica de sus usuarios, los emperadores. Antes de la invención del papel higiénico se utilizaban materiales diversos: lechuga, trapos, pieles, césped, hojas de coco o de maíz. Los antiguos griegos se aseaban con trozos de arcilla y piedras, mientras que los romanos se servían de esponjas amarradas a un palo y empapadas en agua salada. Antigrafiti. Berlín inauguró en 2005 el Monumento de los Judíos Asesinados de Europa, un colosal conjunto conmemorativo diseñado por el arquitecto Peter Eisenman, un judío neoyorquino de abuelos alemanes. 2.711 bloques de hormigón en el corazón de la capital de Alemania, formando un laberinto perfectamente ordenado. El escándalo vino por la elección de una pintura especial antigrafiti que se le aplicó al monumento, una capa de protectosil. Ironías macabras del destino. Una empresa subsidiaria de la que proveyó esa pintura antigrafiti fue la que suministró a los nazis el Ciclón B, el gas mortífero de las cámaras para exterminar a millones de judíos en los campos de concentración. Nanocalculadora. En el año 2001, el científico James Gimzewski entró en el libro Guinness de los récords por inventar la calculadora más pequeña del mundo. Con un tamaño del orden de unos pocos nanómetros, esta nanocalculadora está hecha con 10 moléculas de fullereno. Los fullerenos son macromoléculas de carbono cuyo descubrimiento accidental en 1985 fue reconocido con un premio Nobel. Estas moléculas pueden moverse con la punta de un microscopio de efecto túnel que permite manipular átomos. Para hacernos una idea, esto equivale a mover un balón de fútbol con la punta de la Torre Eiffel. Para los científicos, los materiales son tecnología. Debemos calcular resistencias, pesos, composición, adaptación. Creamos materiales nuevos para producir cosas útiles y a veces los creamos no sabemos ni para qué. Los artistas los usan para generar emoción a través de esculturas y otras formas. ¿Qué son para ellos los materiales? Vamos a ver qué opina Jaume Plensa, uno de nuestros escultores más poéticos e internacionales. Jaume, ¿qué es un material para ti? Yo creo que un material para mí es un vehículo. ¿Un vehículo? Un vehículo que te permite expresar unas ideas. Es simplemente un vehículo. En ningún caso es una dirección. ¿Quieres decir que no importa qué vehículo tomes siempre y cuando sepas dónde vas? Sí que importa, pero que no justifica en ningún caso, te hablo como artista, la obra. Yo creo que cada idea nace con una medida y un material. A veces ni tú lo sabes cuál es esta idea, en qué material ha de ir esta idea. Ahora hay muchos, literalmente, materiales nuevos que además no se encuentran, sino que se casi fabrican a la carta. Se pueden fabricar. Sí, pero piensa una cosa, también
¿Dificulta, quiero decir? ¿Dificulta, por ejemplo, porque hay tanta variedad? No, no, en absoluto. Si tienes las ideas claras, no. Cuando has entrado en el estudio te enseñaba unos troncos que tengo con los que nunca había trabajado. Para mí es un nuevo material también. Y es un árbol, ¿no? Pero no, yo creo que lo que has de tener muy claro es que con un mouse no puedes clavar un clavo aún. Es decir, que un martillo sigue siendo muy tecnológico. Sí. Es decir, que has de saber que un nuevo material, no supera a otro. Simplemente es otra aportación, otra posibilidad. Por eso yo creo que es una época maravillosa, de gran riqueza. Otra de las cosas muy características de algunas de las obras que están aquí, ¿qué relación tienes con el tacto con ellas? Porque tenemos madera, tenemos mármol. Es fundamental. Es fundamental. Hace unos años estaba dando una charla en Des Moines, una conferencia. Instalé una escultura en la ciudad que donó un coleccionista. Y me acuerdo que di la charla y hablé mucho de esto que tú me preguntas, la interrelación con la obra, ¿no? Interactuar. Y una señora en el público al final me dijo: señor Plensa, usted está hablando mucho de la interacción, pero al lado de su escultura pone, por favor, no tocar. ¿Cómo lo justifica? Y yo dije, no, es que el museo ha olvidado el final de la frase. Por favor, no tocar, acariciar. Yo soy mediterráneo, por tanto los ojos los tengo en los dedos. Yo necesito acariciar las cosas. Camarón antibalas. El camarón mantis es un crustáceo agresivo y de aspecto exótico que habita en el gran arrecife de coral australiano. Sus terribles tenazas tipo martillo se mueven aún más rápido que una bala del calibre 22. De hecho, son capaces de destruir las conchas de los moluscos, las cabezas de algunos peces e incluso el cristal de un acuario. Investigadores de la Universidad de California han estudiado las propiedades que convierten a este animal en un arma mortal. La criatura puede inspirar la fabricación de una nueva generación de chalecos antibala y el blindaje de vehículos militares y aeronaves. El ojo de pollo. Un grupo de científicos de las universidades de Princeton y Washington descubrió en los ojos de los pollos la primera aparición biológica de lo que sería potencialmente un nuevo estado de la materia. Un estado descubierto gracias a una inusual disposición de células en la estructura ocular de estas aves. Esta peculiar disposición celular, aparentemente desorganizada, tiene un orden oculto que permite que el material se comporte simultáneamente como un cristal y como un líquido. Este hallazgo podría ayudar a los investigadores a diseñar materiales avanzados en terrenos como la óptica, con propiedades únicas en la transmisión y control de las ondas de luz. ¿Qué es la memoria del material? La memoria del material, me acuerdo un día que estaba enfrente del horno de hierro y salía el hierro líquido. Y cuando el hierro es líquido, es solamente luz. Es como un haz de luz. Y entonces pensé, a ver, no, hay algo que no entiendo. Si cuando tú piensas en hierro, piensas en algo opaco, pesado, duro, ¿cómo puede ser que este hierro no sea así? Entonces me di cuenta que hay a veces un error de aproximación con los materiales. El problema muchas veces no es cambiar de materiales, sino cambiar tu actitud con ellos. Okay. Y esto, pasé a trabajar la luz. Dejé el hierro fundido y me dediqué a la luz. Un día decidí utilizar mi memoria infantil, que viví de niño. Mi padre era un gran lector, estaba toda la casa llena de libros y siempre veía texto en mi casa, el texto. Pero llegó un momento en que dije, el texto es un organismo vivo, vamos a buscar su parte biológica. ¿Qué la opinas? parte biológica es la letra para mí. Y cuando tú dices A, B, parece nada.
pero una A y una B tiene una carga, no sé, tú entiendes más que eres biólogo, una carga que en asociación con otras letras puede formar un cuerpo más complejo que es una palabra con otra aún más complejo que es un texto con un texto, una cultura. Mezclé después otras formas de comunicación como la matemática o la música. Y esto siempre lo he visto como si fuera un biólogo, que digo, vamos a ver una célula, y es una letra, ¿no? ¿Qué ves en un científico? Yo veo a un romántico, normalmente, un personaje, alguien que busca, investiga, prueba. Yo no entiendo mucho de ciencia, pero siempre me ha gustado la forma en que un científico filosofa. ¿Por qué? Porque creo que tiene mucho método. Supongo que ellos para su trabajo necesitan crecer con un peldaño, 2 peldaños, 3 peldaños. Y yo, como soy un caótico, me ha fascinado siempre esta capacidad o esta disciplina del científico. Pero cuando un científico sueña o filósofo es extraordinario, porque sueña con la misma disciplina. Sí. Y yo creo que cuando un poeta filosofa o cuando un científico filosofa se parecen mucho, porque van a lo más esencial y lo más pequeño, tan pequeño que ya parece invisible. Casas impresas. Una empresa china de materiales llamada Yingchuan ha sido capaz de producir, que no construir, 10 casas en impresión 3D. Y lo logró en tan solo 24 horas. Lo han conseguido usando una impresora hecha a la medida que mezcla capas de residuos de construcción con capas de cemento. La compañía invirtió 20 millones de yuanes, unos 2 millones de dólares, y 12 años en el desarrollo de su dispositivo de fabricación o impresora gigante. Cada casa producida tiene paredes y estructuras impresas en 3D. Las expectativas de esta empresa china ya apuntan a que un día las impresoras 3D se utilicen para construir rascacielos mediante la reutilización de materiales desechados. Teflón atómico. El teflón, el polímero compuesto que tiene la capacidad de repeler todo aquello que se le acerca, no ha servido únicamente para que los huevos fritos no se nos queden pegados a la sartén. De hecho, aunque fue creado en 1938, no fue hasta 1960 cuando aparecieron los primeros moldes de bollos y sartenes revestidos de este material antiadherente. El teflón es tan inerte que el cuerpo no lo rechaza. Por eso fueron los cirujanos ortopedas los primeros en utilizarlo. Hoy en día, no tan solo se fabrican con él prótesis óseas, sino incluso tráqueas artificiales, válvulas para el corazón, tendones o conductos biliares. Durante la Segunda Guerra Mundial, el teflón fue rescatado y se utilizó para guardar los compuestos de uranio, altamente tóxicos, para la fabricación de las bombas atómicas. La revolución del nylon. En 1935, la compañía DuPont encargó al químico orgánico Wallace Hume Carothers producir materiales sintéticos con propiedades parecidas a los polímeros naturales, como la celulosa, el caucho o la seda. Uno de los integrantes del equipo se puso a remover una bola de poliéster en un vaso de precipitados. Observó que el polímero se quedaba pegado a la varilla de cristal y que podía estirarla bajando las escaleras hasta el vestíbulo sin romperlo. Había nacido el nylon, que se presentó con todos los honores en la Feria Mundial de Nueva York en 1939 como la seda sintética ultraflexible fabricada con carbón, aire y agua. Se vendieron 4 millones de pares de medias en las 5 primeras horas. Al llegar la guerra, todo el nylon se usó en la fabricación de paracaídas. Las mujeres cubrían sus piernas con maquillaje de color carne e incluso pintaban una línea en la parte posterior a modo de costura. Material vital. En 1966, la película futurista Viaje alucinante contaba la travesía de unos científicos a través del cuerpo de un hombre. Habían reducido su tamaño al de una partícula para atacar un cáncer cuerpo a cuerpo.
Hoy ya podemos hacerlo. Con nanomedicina se construyen dispositivos diminutos que recorren el cuerpo humano para detectar enfermedades o depositar fármacos. Un glóbulo rojo sanguíneo tiene un tamaño de unas 7 micras y un nanómetro es la milésima parte de una micra. Con esas dimensiones, una nanopartícula puede enfrentarse directamente a una célula cancerígena y destruirla. Una de las maravillas de la nanomedicina es que puede proponer soluciones muy sencillas y muy eficaces. Es un viaje corto, no es aeroespacial, no es ir a la luna, no es hacer un microchip en una sala blanca muy compleja. Son partículas obtenidas por procesos sencillos a concentraciones bajas. Esto ahora se está intentando llevar a detectar cánceres de pulmón en el aliento y cánceres de colon en las heces, evidentemente. Eso sería una parte de diagnóstico. Y en cuanto a terapia, ya se están utilizando en aplicaciones clínicas una cosa que es bastante exótica respecto a la medicina tradicional, es la hipertermia. Son partículas magnéticas que son de óxido de hierro, nanopartículas de 7 nanómetros de diámetro, o son 30 átomos de diámetro, que se introducen en el cerebro, en tumores cerebrales, que son después literalmente freídos con una radiación externa, como una cocina de inducción, más o menos, pero ese proceso adaptado a la biología permite freír células tumorales sin tener que hacer cirugía. Víctor Puntes trabaja con nanopartículas de oro en aplicaciones terapéuticas para tratar el cáncer. Un material, el oro, que demuestra su eficacia desde los años 80 con su presencia en forma de micropartículas en los test de embarazo. Nosotros nos encontramos con un problema que además vino de un oncólogo que nos dijo: yo tengo un problema con un fármaco que es bueno para atacar los tumores, pero es muy tóxico para el riñón, lo que hace que haya que detener el tratamiento antes de conseguir los beneficios del tratamiento. La idea era, bueno, al riñón van las moléculas pequeñas, si tú le enganchas esa molécula pequeña a una partícula de oro, entonces ya no entra en riñón. Con lo cual, en el momento en que tú coges tu partícula de oro y enganchas muchas moléculas, lo que estás consiguiendo es evitar que esas moléculas de fármaco vayan al riñón y conseguir que esas moléculas de fármaco, esas partículas se acumulen en el tumor y al acumularse arrastran las moléculas de fármaco. Con lo cual tienes la primera ventaja, que es evitar efectos secundarios, y la segunda, que es acumular fármaco en la diana de destino. En la actualidad hay varios nanofármacos contra el cáncer en ensayo clínico. Son nanopartículas de materiales inorgánicos que ofrecen expectativas muy alentadoras. El poder hacer eso con las partículas, eso es una ventana de progreso en medicina que creo que no hay otra alternativa en este momento, algo que sea tan transversal. Los fármacos anticancerígenos son en su mayoría difíciles de disolver y de absorber. Son fármacos que se resisten al estado líquido. La gente normalmente cree que cuando te tomas un medicamento te tomas, digamos, la composición química del medicamento, y eso es falso. Lo que te estás tomando son las moléculas que componen el medicamento, pero ordenadas de una forma en concreto. Lo que puede suceder es que si la ordenación de las moléculas es excesivamente, es muy alta, está muy ordenado, el cuerpo, o el agua de hecho, es incapaz de romper esta estructura en las moléculas que al fin y al cabo son las que nos curarán, y entonces lo que sucede es que te tomas el medicamento, lo excretas directamente, crees que te estás tomando el medicamento, no lo estás haciendo, y esto de hecho ha provocado muertes en el pasado. Investigadores del Instituto de Nanosistemas, California, desarrollaron un nuevo método que utiliza nanopartículas de sílice y liberan un medicamento anticancerígeno directamente en las células cancerígenas. Quizás estemos a las puertas de nuevos materiales genéticos, nuevos ADNs. Unos científicos americanos han conseguido crear una nueva forma de vida artificial, añadiendo 2 nuevas letras al código genético. Parece que los nuevos materiales no tienen límites. El hito es crear un material que fuera capaz de alimentarnos. De hacernos felices. Capaz de producirse sin coste ecológico. Un material que fuese capaz de desvanecerse una vez ha cumplido su misión. No soy competitivo, ¿no?
El material está hecho de ideas y solo de ideas, como casi todo. ¿Y la música? ¿De notas? ¿De emociones?